Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos hablando sobre tareas de procesado de lenguaje. Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que vamos a hablar de una arquitectura de red neuronal conocida como encoder-decoder, que personalmente es una de mis favoritas y nos va a permitir llevar a cabo tareas muy interesantes. En este caso vamos a hacer traducción de texto. En todas las aplicaciones que hemos visto antes en las que trabajamos con lenguaje o con datos secuenciales, nuestro modelo era capaz de aceptar a la entrada secuencias de longitud arbitraria y darnos a la salida pues o bien una distribución de probabilidad que podemos utilizar para clasificar o para generar, pero en ningún momento hemos sido capaces de generar otra secuencia de longitud arbitraria. Entonces la arquitectura encoder-decoder nos va a permitir precisamente esto, no solo trabajar con secuencias a la entrada, sino también a la salida. Estos modelos también se conocen como sequence-to-sequence o sec-to-sec, abreviado. Y como comentaba, son súper flexibles, muy potentes y los podemos aplicar para traducción de texto. Tenemos un texto en la entrada y el texto a la salida en otro idioma, que obviamente significa lo mismo. También se utilizan para generar descripciones de imágenes, ¿vale? Si en vez de en el encoder utilizar una red recurrente utilizamos una red convolucional, que es algo de lo que ya veremos, pues a partir de una imagen podemos generar un texto de longitud arbitraria que describa lo que está pasando en aquella imagen. También se puede utilizar para resumir texto, ¿vale? Si a la entrada le damos un texto muy grande y a la salida le pedimos una versión resumida de ese texto a la entrada, pues también lo podemos utilizar. En fin, es una arquitectura súper flexible, como ya comentaba, una de mis favoritas. Y en este vídeo pues vamos a ver cómo podemos diseñar una de estas arquitecturas para traducir texto. En esta figura tenéis un ejemplo, ¿vale? Por un lado tenemos el encoder, que recibiría una frase en el idioma original, ¿vale? En este caso el gato es negro en francés. La codifica y de alguna forma le vamos a pasar esta información al decoder. El decoder va a recibir como primer token este SOS, Start of Sentence, y su misión va a ser la de generar la primera palabra traducida. En este caso, el gato es negro nos lo tiene que dar en inglés. Cogeremos esta primera palabra, se la volveremos a meter al encoder para que nos dé la segunda, y así sucesivamente hasta que nos dé el token este de End of Sentence. En este momento, pues pararemos ya de generar texto. Si todo va bien, pues le habremos dado a la entrada una frase de longitud indeterminada, la que sea, y a la salida obtendremos la traducción, que también puede ser una secuencia de longitud indeterminada y además de diferente longitud que la entrada, ¿vale? Por lo tanto tenemos esta flexibilidad. Vale, pues lo primero que vamos a necesitar es un dataset que contenga pares de frases en dos idiomas para traducir de uno al otro, ¿vale? Entonces aquí tenéis en este link una página web donde tenéis un montón de datasets en dos idiomas. Yo me he descargado uno que tiene frases en inglés y en español, ¿vale? SPAT-TXT, lo vamos a leer y lo vamos a procesar de alguna forma. No voy a entrar mucho en detalle en el procesado, pero bueno, leeremos el archivo y sacaremos estos pares de frases normalizándolos de alguna forma, ¿vale? Para eliminar pues caracteres que sean problemáticos o pasándolo todo a minúscula, etc. Cuando tengamos este dataset leído, pues como veis vamos a tener este tipo de pares, ¿vale? Como at 10 o'clock sharp, menos las 10 en punto, ¿vale? La misma frase en un idioma y en otro, en este caso en inglés y en castellano. Nuestro objetivo será hacer un traductor de inglés a castellano o al revés. Como ya hemos visto en los vídeos anteriores, necesitamos un tokenizador, ¿vale? En este caso volvemos a hacer uno nosotros mismos, ¿vale? Sería esta clase de aquí lang. Y tenemos mucha funcionalidad, ¿vale? Para hacer el vocabulario, añadiendo estas palabras, cómo convertir de los índices los números a las palabras y al revés, ¿vale? Cómo convertir de las palabras a los índices. Opcionalmente también podemos filtrar este dataset, ¿vale? Para tener un conjunto más pequeñito y poder hacer pruebas más rápido, ya sea por una longitud máxima, ¿vale? En este caso nos quedaríamos con todos los pares de frases con menos de 10 palabras. Y también tenemos un conjunto de prefijos con los que nos podemos quedar, ¿vale? En este caso, si filtramos por todos estos, solo nos quedaríamos con aquellas frases que empiecen pues por I am, he, she, etc. Repito, esto es solo para trabajar con un conjunto de datos más pequeños, más rápido, pero bueno, si queréis hacer un buen traductor, obviamente tenéis que utilizar todo el dataset. Finalmente lo que tendremos es esta función de aquí, prepareData, ¿vale? A la cual le pasamos nuestro archivo y algunos parámetros opcionales y simplemente va a leer el archivo, generar estos pares de frases, podemos filtrarlos opcionalmente, como ya hemos comentado antes, también podemos hacer que la traducción sea de inglés a español o de español a inglés con esta variable de aquí. Y también vamos a añadir este token de End of Sentence, ¿vale? A todos nuestros pares, porque lo vamos a necesitar luego para el entrenamiento. Una vez tenemos todos estos pares de frases ya procesados, pues podemos utilizarlos para generar nuestra clase dataset, ¿vale? Esta clase de PyTorch que vamos a utilizar para entrenar nuestros modelos. Y aquí simplemente le vamos a pasar estos tokenizadores, tanto para el lenguaje de entrada como para salida, y todos los pares de frases. La longitud de este dataset obviamente va a ser pues, el número de frases que tengamos, y cada vez que le pidamos un elemento a nuestro dataset, pues el tokenizador va a convertir estas frases a los índices, que convertimos en los tensores que finalmente necesitamos para entrenar el modelo. Algo que vamos a necesitar es, a la hora de hacer nuestros batches de frases, es asegurarnos que todas las frases pues, tengan la misma longitud, ¿vale? De manera que nuestros tensores sean rectangulares y se los podamos dar a la red neuronal. Si eso no es así, si cada frase tiene una longitud diferente, pues no vamos a poder hacer estos batches.
Esto es algo que en vídeos anteriores ya comenté, ¿vale? Pero como estábamos utilizando la librería de TorchText ya nos lo hacía automáticamente. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo manualmente. Me parece bastante interesante porque en muchas aplicaciones vais a ser vosotros los que vais a tener que definir la lógica para crear estos batches y aquí tenéis un ejemplo. Para ello necesitamos alguna función, que normalmente se le llama así, collate, y esta función recibe un batch. Este batch simplemente va a tener todo lo que nos devuelva el dataset puesto en una lista, ¿vale? Y sois vosotros los que vais a tener que determinar cómo juntar, procesar todos estos elementos en estas listas para generar, al final, los tensores que utilizaremos como batches. En este caso, estos tensores, como veis, son estas listas de aquí, input sentence, output sentence, y estas listas van a coger todos los elementos de nuestro batch, que repito, serían cada uno de estos elementos que nos da nuestro dataset, y lo que vamos a hacer es ponerles un padding. Este padding lo va a aplicar directamente sobre el tensor que nos da nuestro dataset, tanto para la frase de entrada como para la frase de salida, y lo que vamos a hacer es meterle este token pad, que ya hemos comentado en vídeos anteriores, tantas veces como necesitemos para llegar a que esa frase tenga la misma longitud que la máxima longitud dentro del batch. Esta máxima longitud es lo que calculamos aquí arriba antes, ¿vale? Simplemente iteramos por todas las frases de nuestro batch, calculamos la longitud de cada frase y nos quedamos con la máxima. De esta manera obtendremos tensores rectangulares, donde habrá una frase que no tenga pad, porque será la frase con la longitud máxima, y el resto de frase pues tendrá tantos tokens pad como necesite para llegar a esta longitud máxima. Luego, a la hora de definir los data loaders, ¿vale? Además de pasarle el dataset, el batch size y todo lo que ya conocemos, le podemos pasar esta función de aquí, collate_fn. Esta es la función que utilizará el data loader para generar batches, ¿vale? Y en este caso, lo que le tenemos que pasar es la función que acabamos de definir arriba, ¿vale? Esta función collate. De esta manera, vosotros podéis controlar 100% cómo este data loader genera los batches. Y repito que en muchas aplicaciones, pues os va a ser muy útil. Aquí tenéis un ejemplo de pares de inputs y outputs que vamos a utilizar para el entrenamiento, ¿vale? En dataset de entrenamiento le sacamos la segunda frase y veis que la frase a la entrada es 341 y la traducción es 541, ¿vale? Estos son los índices. Si utilizamos los tokenizers, pues podemos volver a sacar el texto original, ¿vale? Que como veis es go.endofSentence, bt.endofSentence. Este token endofSentence lo vamos a utilizar luego en el decoder para decir, vale, pues cuando veamos este token paramos ya de generar palabras. De esta forma podemos generar palabras de forma recurrente, tantas como necesitemos. Cuando veamos este token, pues pararemos. Vale, pues ahora que hemos visto ya la lógica de procesado de datos, que en este caso es un poquito más complicada, ¿vale? Tenéis el link a este notebook, podéis ver todas las funciones, ejecutar todas las casillas una a una, viendo los outputs para entenderlo todo bien. Vamos a ver ahora el modelo. Como hemos visto ya al principio de todo, nuestro modelo es una arquitectura encoder-decoder, ¿vale? Esto significa que realmente tenemos dos redes neuronales, el encoder y el decoder. Aquí tenéis la implementación del encoder, ¿vale? Que os debería ya ser muy familiar porque es muy similar a la que hemos utilizado en todas las aplicaciones anteriores. En primer lugar tenemos este embedding, ¿vale? Que como ya sabéis se encarga de recibir todos los índices de cada palabra, de cada frase y nos da su representación vectorial. Y estos embeddings se los vamos a pasar a la capa recurrente, ¿vale? Que en este caso es de tipo GRU, pero también podéis usar una LSTM. A diferencia de las aplicaciones anteriores en las que nos quedábamos con el último estado oculto, por ejemplo, y le aplicábamos aquí la capa lineal para generar predicciones o lo que sea, en este caso no. Como veis en la función forward, en este caso calcularemos la salida y el último estado oculto de nuestra capa recurrente y esto es lo que vamos a devolver. ¿Por qué devolvemos esto? Pues porque este estado oculto, al final, es el que tendrá la responsabilidad de codificar el significado de la frase en el idioma original para que luego el decoder empiece a traducirla. Esto, si las frases no son muy largas, pues lo va a hacer bien, pero si tenemos frases muy largas podemos tener problemas, ya que intentar codificar en un solo estado oculto el significado de una frase muy larga, pues al final podemos perder dependencias a largo plazo. Esto es algo que veremos en el siguiente vídeo cómo solucionar, pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Simplemente el encoder lo que nos dará es el último estado oculto, que de alguna forma podéis ver que es el significado de la frase en el idioma original. Y aquí tenemos la implementación del decoder, ¿vale? Que como veis sí que se parece más a lo que hemos hecho hasta ahora. Primero tenemos esta capa embedding, luego tendremos la capa recurrente, que vuelve a ser de tipo GRU, y ahora sí que tenemos esta última capa lineal, la cual nos va a dar una distribución de probabilidad sobre todas las palabras que tenemos en el vocabulario 2, al cual queremos traducir, ¿vale? De forma que elegiremos la palabra con mayor probabilidad como la traducción correcta. En el forward lo que vamos a hacer es pasarle palabras de una en una, ¿vale? Como hemos comentado antes, le pasaremos como primera palabra el token Start of Sentence para que empiece a traducir.
traducirá la primera palabra, que se la volveremos a dar como input para que nos dé la segunda palabra, que se la volveremos a dar como input para que nos dé la tercera. Por lo tanto, realmente al decoder siempre le vamos a pasar palabras de una en una. Esta palabra se la daremos al embedding y el resultado se lo daremos a la capa recurrente y además le daremos el estado oculto anterior. Como vamos a ir de una en una, podemos controlar también el estado oculto que le damos, que siempre será el estado oculto anterior, excepto por la primera palabra, este token source, que le pasaremos la salida del encoder. ¿Vale? Aquí veis que es donde le estamos introduciendo el significado de la frase en el idioma original. Luego esta salida la pasaremos por esta capa lineal, que nos dará, como comentaba antes, la palabra traducida. Vamos a ver ahora el bucle de entrenamiento. Es muy similar al que hemos utilizado en los vídeos anteriores, sin embargo tenemos que tener en cuenta ahora que tenemos dos redes neuronales, no solo una, ¿vale? Tenemos el encoder y el decoder. Por lo tanto, a la función fit le pasamos el encoder, el decoder. Como veis, tenemos que enviar las dos a la GPU. Tenemos dos optimizadores, uno para el encoder y otro para el decoder, aunque en este caso pues utilizamos los mismos parámetros. Y una función de pérdida. En el bucle de entrenamiento le pediremos a nuestro dataset la frase de entrada y la frase de salida. Pondremos a cero los gradientes, como siempre. Y calcularemos la salida del encoder con la frase de entrada. Esta salida del encoder, si os acordáis, es el último estado oculto. Y este estado oculto se lo vamos a pasar ahora al decoder como su propio estado oculto inicial. Como veis aquí tenemos este bucle for que va a iterar por todas las palabras de la frase de salida. El primer input que le damos al decoder es el token SOS, Start of Sentence, empieza ahora a traducir. Se lo damos al decoder, el token SOS, y este hidden state que es el que nos viene del encoder. Esto nos dará una salida y un nuevo hidden, que es el que ahora le vamos a dar al decoder para que siga traduciendo. Entonces en cada uno de estos estados vamos a calcular una función de pérdida con la salida que nos da y la que realmente nos tendría que dar. Vamos acumulando esta función de pérdida hasta que hayamos visto pues toda la frase. Como veis ahora el input del decoder en cada uno de estos pasos dentro de este bucle for pues va a ser la palabra que haya predicho, la que haya traducido. Una vez tenemos todo esto pues podemos calcular los gradientes como siempre, aplicar los optimizadores para el encoder y para el decoder y ya estaríamos. Llamamos a la función fit para entrenar, 30 epochs en este caso, y como veis pues la función de pérdida va bajando, lo cual indica que efectivamente está entrenando. Como siempre os digo, si estáis intentando hacer esto vosotros por vuestra cuenta, siempre intentad hacer el fit de una sola frase para ver que puede hacer bien la traducción, luego hacer un batch, por ejemplo, para aseguraros que podéis hacer el fitting ese y que os traduce exactamente una frase a otra, para aseguraros que todo funciona bien, y luego ya pues le podéis meter todos los datos. También vemos que la loss de validación crece, por lo tanto estamos haciendo claramente overfitting. Esto es normal porque no tenemos muchos datos. Entonces, como mucho podremos ver algunas frases del dataset de entrenamiento si las está traduciendo bien, pero para el dataset de validación en este caso pues no estaría funcionando muy bien. Aquí tendríamos que ya empezar a aplicar técnicas para reducir el overfitting. Tengo un vídeo sobre eso, así que ya os lo podéis mirar. Vale, pues ya tenemos nuestro modelo entrenado. Vamos a probarlo, ¿vale? En este caso sacamos un par de ejemplos de entrada y salida del dataset de training, como ya os comentaba porque hemos hecho overfitting. Le vamos a dar a nuestro encoder esta frase, come in, y lo que nos debería dar pues es la traducción, que en este caso en el dataset pues es pase. Aquí tenemos la función predict que vamos a utilizar para ello, ¿vale? Recibimos la frase de entrada, calculamos la salida del encoder, que es este hidden state, el último. Ahora al decoder como entrada le damos el token SOS, como ya hemos comentado antes. Y ahora vamos a hacer este bucle infinito. ¿Por qué infinito? Pues porque vamos a ir generando palabras hasta que el decoder a la salida nos diga, vale, end of sentence. Ya está, se acabó. Y ahí es cuando pararemos. Entonces a nuestro decoder le damos este token SOS y el estado oculto que nos viene del encoder. Esto nos daría la primera palabra traducida y el nuevo estado oculto que le vamos a devolver. Calculamos esta palabra traducida, nos la vamos guardando y mientras que esta palabra no sea el end of sentence, pues vamos a seguir. Cuando lleguemos al end of sentence, pues pararemos y ya devolveremos el resultado que podemos utilizar el tokenizador del segundo lenguaje para convertir de estos números a las palabras. En este caso, para el input sentence que era come in, debería habernos dicho pase, sin embargo nos dice entra. Bueno, está bien la traducción, no es exactamente la traducción que tenemos del dataset, pero está bien. Esto también nos indica que sacar métricas de evaluación cuando hacemos tareas de traducción es un poco más complicado que simplemente calcular una accuracy, ¿vale? O la loss function, porque múltiples traducciones pueden ser correctas, ¿vale? Y nada más, esto es todo para el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como os comentaba, esta arquitectura encoder-decoder es una de mis favoritas, sin embargo también es una de las más complicadas de entender. Básicamente tenemos dos redes neuronales, el encoder y el decoder.
el encoder se va a encargar de codificar la frase de entrada o los datos de entrada realmente, porque ya digo, esta arquitectura se puede utilizar para muchas cosas, no solo para texto. La salida de este encoder se la vamos a dar al decoder, que se va a encargar pues, de llevar a cabo la tarea que queramos, en este caso, traducir de un idioma al otro. Como ya comentaba antes, el principal problema de esta arquitectura es que si tenemos secuencias muy largas, utilizar el último estado del encoder y darle la responsabilidad realmente de codificar todo el significado de la frase, pues puede ser un poco un factor limitante. Entonces, en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es intentar mejorar esto, ¿vale? Vamos a ver lo que se conocen como mecanismos de atención, que además es la base de la arquitectura Transformers, que es una arquitectura un poco más potente, y veremos pues, si realmente podemos mejorar resultados. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!